seguimos aquí en Enlace Regional. Queremos precisar también, vamos a reiterar que se ha pedido pues por parte de la Fiscalía una acusación de 34 años de prisión por el golpe de Estado que pretendió dar Pedro Castillo, ¿no? Vamos a analizar esta situación y esta información que hemos conocido hoy. Agradecemos nosotros ya este contacto con el doctor Jaime Rodríguez, abogado experto en Derecho Penal. Doctor Rodríguez, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Estoy a sus órdenes. No, doctor. Bien, respecto a este pedido que hace la Fiscalía de la Nación, 34 años de prisión a Pedro Castillo por este golpe de Estado, algunos precisan que es excesiva. ¿Está dentro del marco de la ley, doctor? Bueno, la Fiscalía Suprema, especializada en delitos de prisión de funcionarios, ha solicitado formalmente al Poder Judicial que se le imponga una pena efectiva de 34 años al expresidente Pedro Castillo y también a unos exministros la pena de 25 años, incluido Betsy Chávez, un congresista Roberto Sánchez y el anterior ministro del Interior, si no me equivoco, así como otras personas más, incluido al de la presidencia del Consejo de Ministros, la pena de 15 años. Esto se encuentra dentro de las facultades del Ministerio Público, el requerimiento acusatorio y solicitud de pena probable a imponerse. Este pedido, obviamente, y como es natural, va a dar paso a que se programe una audiencia de control de acusación por parte del juez supremo Juan Carlos Checlen, quien va a convocar en los próximos días, asumo que va a ser así, una audiencia entre todas las partes para poder analizar y encuadrar si el comportamiento de cada uno de esas personas implicadas se encuadra en derecho y sobre todo en el tipo penal que se les está requiriendo y acusando. Si esto es así, y si se encuadra dentro del tipo penal y se da la aprobación, se declara aprobado, entonces ya pasaríamos a la etapa final, que es la etapa de juicio oral. Ahora, doctor, se pide una pena máxima que es 34 años de prisión, quizás también para llegar a bajar las penas, ¿no? Para que tampoco sea muy poco esta sentencia que se le puede dar a Pedro Castillo. Ese es en primer lugar. Y la otra es, la consulta es, ¿por qué se pide 34 años de prisión a Pedro Castillo y al premier Aníbal Torres 15 años? Bien, la respuesta es la siguiente. En el caso del expresidente Pedro Castillo, la Fiscalía está aplicando el principio de concurso real de delitos. Es decir, en el concurso real de delitos es cuando uno comete un acto delictivo y a la vez no solamente comete un solo acto, sino varios a la vez. Entonces la norma peruana, la normatividad vigente, permite la sumatoria de las máximas de las penas de cada delito. Es por eso que llega a la cantidad de 34 años para el expresidente Pedro Castillo. Y en el caso del señor Aníbal Torres, no olvidemos de que no tenía un cargo público, digamos, de responsabilidad, sino era, de acuerdo a lo que hemos podido tomar conocimiento, era un asesor de la presidencia del Consejo de Ministros, pero que de acuerdo a la posición y teorías del caso del Ministerio Público, habría participado en forma directa en estos actos materia de investigación. Pero el hecho de no ser una autoridad pública, es decir, un ministro de Estado, un presidente del Consejo de Ministros en ese momento, es por eso que se le ha solicitado una pena inferior a los demás. Ahora, doctor, hemos escuchado al expresidente también dentro de sus defensas que ha hecho en estos juicios que se presentan, gracias también a
este medio Justicia TV que hemos podido apreciar, en cuanto él dice que él es un perseguido político, ¿no? Y que él solo llegó a dar una proclama, más no un golpe de Estado. ¿Nos puede explicar eso a nuestros oyentes y televidentes, por favor? Sí, efectivamente, dentro de los argumentos de defensa del expresidente Castillo, manifiesta, ¿no?, de que es un perseguido político y también otros argumentos más. No olvidemos que también algunos congresistas habían manifestado de que él no se encontraba en sus cabales cuando leyó este pronunciamiento de quebrantamiento del orden democrático, porque acá lo que se está investigando, acusando y solicitando la pena es por el quebrantamiento del orden democrático, es decir, el golpe de Estado. Nadie tiene derecho a irrumpir el orden democrático en un país, máximo aún un presidente de la República, si no tiene los argumentos o fundamentos que da la ley para que así sea, es decir, que cierre el Congreso, etcétera. Pero en este caso, se rompió el orden democrático. No olvidemos de que, de acuerdo a los testigos que han estado presentes y la declaración de los propios participantes, habrían recibido órdenes directas del expresidente Pedro Castillo para que pueda cerrar el Congreso, para que pueda intervenir el Ministerio Público, el Poder Judicial y otros estamentos más del Estado peruano. Ese quebrantamiento del orden democrático es lo que se está investigando y castigando en todo caso. Entonces, si se llega, bueno, ya más adelante a dar una sentencia, ¿se podría dar esta pena máxima de 34 años de prisión para el expresidente por este acto? Es posible de que, si la Fiscalía siempre solicita la máxima pena, ya va a ser facultad de la Corte Suprema, en este caso, acudir o no a lo solicitado por el Ministerio Público en un juicio con todas las garantías necesarias procesales. Ellos también van a poder defenderse, la Fiscalía también va a poder argumentar sus argumentos de acusación, elementos de convicción, y es el Poder Judicial quien finalmente va a sopesar los argumentos de defensa o los argumentos incriminatorios y va a determinar la responsabilidad en cada uno de ellos. Pero si nos vamos a la parte objetiva, creo que todo el país ha visto, por ejemplo, en este caso, la función de la señora Alexis Chávez, de acuerdo a la posición de la Fiscalía, que era la que coordinaba, la que llevaba a los periodistas al salón del Palacio de Gobierno para que el expresidente Pedro Castillo diera su discurso, y que después, al testimonio de una periodista, manifestó que la señora Alexis Chávez le manifestó que ya de forma inmediata iba a sacar el decreto supremo o emitir el decreto supremo para regir ya el cierre de las instituciones públicas, lo que hizo Fujimori en su oportunidad. Simplemente que Fujimori sí logró materializar físicamente un golpe de Estado con la intervención física al Congreso de la República, al Ministerio Público, Poder Judicial y otros, y en este caso es el intento y también la ejecución del rompimiento del orden democrático. Pero bueno, gracias a Dios, las instituciones armadas, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, no acudió al llamado ilegal del expresidente Pedro Castillo, y no se prestó para este juego antidemocrático, lo cual, pues, gracias a Dios, estamos viviendo en un sistema democrático, con sus imperfecciones o no, pero estamos en un sistema democrático. Ahora, doctor, también para ya dentro de el caso de Pedro Castillo, el Poder Judicial ha rechazado ya en segunda instancia también el pedido para dictar 28 meses de prisión preventiva contra su esposa Lilia Paredes, ¿no?, por este caso Anguía. Esto significa que la esposa del expresidente Pedro Castillo va a seguir en este proceso, pero ¿cómo va a seguir este proceso, doctor? No olvidemos que, de acuerdo a lo que hemos tomado conocimiento de manera pública, la expresidenta, es primera dama, esposa del señor Pedro Castillo, se encuentra en la condición de asilada político en el país de México. Entonces, materialmente sería imposible dictarle una prisión preventiva y que esto se cumpla, pero
En el caso de Andía y otros, considero de que el Ministerio Público debe agilizar estas investigaciones, o si ya está para lo que es una acusación, debería hacerlo a la brevedad posible, porque ya ha pasado bastante tiempo y consideramos los ciudadanos de que estas cosas deben aclararse, deben dilucidarse, y si existe responsabilidad penal, bueno, pues debe sancionarse como corresponde. Ahora, finalmente, doctor, y muchas gracias por su tiempo. También se ha conocido que la Cuarta Sala Superior Transitoria del Poder Judicial ha rechazado este segundo pedido para que se archive el caso del expresidente Alberto Fujimori en el caso, pues, Pativilca, ¿no? De seguir este proceso oral y de llegar, pues, a una sentencia no favorable para el expresidente Fujimori, ¿podría volver a prisión? Bueno, de acuerdo a las primeras versiones, este caso Pativilca no está enmarcado dentro de los alcances del indulto presidencial realizado por el señor Kuczynski. Todo indicaría de que si se encuentra responsabilidad penal, la sala de la Corte Suprema tendría que pronunciarse en base a las condiciones del reo, es decir, sus condiciones, si podría o no ser internado en un penal en caso de encontrarse responsabilidad penal en el presidente Fujimori. Pero lo importante y relevante es que el día de hoy el Poder Judicial ha determinado de que el señor Fujimori va a permanecer como procesado o implicado en este proceso de Pativilca, que es un proceso directamente relacionado a los derechos humanos, es decir, de lesa humanidad. Bien, doctor James Rodríguez, como siempre, muy amable por su atención aquí a RCR. Muy buenas tardes. Para siempre a sus órdenes. Muchas gracias. Buenas tardes.